hermanos y hermanas, le doy la bienvenida a todos ustedes a nuestra clase semanal Ven, sígueme con Julio Silverio. Esta semana estaremos compartiendo la clase correspondiente del 25 al 31 de marzo, titulada Se levantará con sanidad en sus alas. Para esta clase, en el manual se ha hecho una pausa de la lectura secuencial del Libro de Mormón para dedicarlo exclusivamente a la semana más importante del ministerio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta semana en algunos lugares, en el mundo cristiano, se le llama la Semana Santa. Y en varios países, especialmente en Latinoamérica, se celebra toda la semana. Desde el domingo llamado, Domingo de Ramos, que se celebra allí la entrada triunfal del Señor a Jerusalén, en donde fue recibido por muchísimas personas que extendían ramos delante de él. Y luego entonces esta semana fue, si se quiere, la semana más difícil, donde él pasó por la prueba más difícil en lo que tiene que ver con su ministerio aquí en la tierra. Y sabemos por la historia de los evangelios que el jueves de esta semana el Señor tuvo un tiempo muy doloroso, el más doloroso de todos, que fue donde a través de su expiación Él tomó sobre sí el peso de todos nuestros pecados. Y no solamente de nuestros pecados, sino también de nuestras debilidades, de nuestras enfermedades, de toda nuestra culpa. Y en ese tiempo también Él tuvo la ordenanza de la Santa Cena. Se reunió con sus apóstoles en un lugar especial, en un lugar íntimo y privado, y partió pan y lo repartió a sus discípulos diciéndole que este representaba su cuerpo. Era para que pudiesen recordar el sacrificio que él hizo o que más adelante haría. Mi alma está muy triste. Aún hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Abba. Padre. Todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Pero no lo que yo quiero, sino lo que quieres tú.
esperar una hora. He aquí. Ha llegado la hora. Así como se llama o como lo llamaba Juan el Bautista, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Recordamos que en el Antiguo Testamento la tradición o lo que se había enseñado según la ley de Moisés era que una vez al año todas las personas debían llevar delante del sumo sacerdote en el tabernáculo o en el templo un cordero que tuviera ciertas condiciones. Una de ellas que fuera blanco, sin mancha, que fuera macho, que fuera el primogénito de la cría. Presentarlo delante del sumo sacerdote con la intención de que éste fuese sacrificado y que la sangre de este cordero pudiese hacer expiación por los pecados de la persona que llevaba el cordero. Pues el Señor Jesucristo llegó a ser el sacrificio eterno e infinito. Y esa representación simbólica de un cordero dirigía hacia él, quien tenía esas condiciones de ser blanco. Simbólicamente, la blancura significa dignidad, significa pureza. Y era el Hijo unigénito del Padre, el primogénito del Padre. Y su sacrificio satisfizo las demandas de la justicia. De manera que nosotros no tendremos que sufrir por las consecuencias de nuestros pecados si nos arrepentimos, porque ya Él tomó sobre sí la carga tan pesada por nuestras transgresiones. Vamos a compartir algunas escrituras que están aquí en el manual Ven, Sígueme. Y vamos a comenzar con Hechos 4, versículo 33, que dice: y los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran poder, y había abundante gracia sobre todos ellos.
Algunas personas se preguntan por qué razón luego de la muerte y resurrección de Jesucristo, Él solamente se manifestó a unos pocos. Quizás hubiera sido más convincente hacia toda la humanidad si Él de nuevo hubiese regresado hacia el pueblo judío, aquel que no creyó en sus palabras, ya como un ser resucitado, como haciéndole ver que realmente sí Él tenía razón cuando decía que Él iba a resucitar. Mas, sin embargo, Él decidió que ese testimonio solamente se le diera a algunos pocos. De hecho, los apóstoles, 11 de ellos, porque Judas Iscariote, quien fue este apóstol que renunció a su sagrado llamamiento al escuchar la voz de Satanás y prefirió vender al Señor por la ganancia económica, por las riquezas, por 30 monedas de plata, lo entregó. Pues 11 apóstoles más un grupo de hermanas y hermanos tuvieron el privilegio de verle, inclusive hasta de verle ascender al cielo. Y ellos salieron a predicar por todo el mundo, porque de hecho en la ascensión Él les mandó a que salieran por todo el mundo a predicar su evangelio, a toda tribu, lengua y pueblo. Y la gente tenía que creer en el testimonio de ellos. En el libro de Mormón aprendemos mucho acerca de Jesucristo. Recuerden que el libro de Mormón es un testigo adicional sobre Jesucristo y su ministerio aquí en la tierra. Complementa el conocimiento que ya tenemos de Jesucristo y de su ministerio en la Biblia. No es mejor que la Biblia ni sustituye a la Biblia, sino que la complementa siendo un segundo testigo de Jesucristo. Vamos a leer en el libro de Mormón, en Jacob capítulo 4, de versículo 3 y el 4. Jacob era el hermano de Nefi, que se quedó presidiendo espiritualmente al pueblo, luego de que Nefi ya no estaba con ellos. Entonces, Jacob dice por qué razón ellos tenían un testimonio tan fuerte de Jesucristo, por qué hablaban tanto de Jesucristo. Ya leímos anteriormente en 2 de Nefi capítulo 25, donde dice que hablamos de Cristo, nos regocijamos en Cristo, profetizamos de Cristo, para que nuestros hijos sepan a qué fuente han de acudir para la remisión de los pecados. Entonces, Jacob dice en el versículo 13, y en esto nos regocijamos y obramos diligentemente para grabar estas palabras sobre planchas, esperando que nuestros amados hermanos y nuestros hijos las reciban con corazones agradecidos y las consideren para que sepan con gozo, no con pesar, ni con desprecio lo que atañe a sus primeros padres. Porque hemos escrito esas cosas para este fin, que sepan que nosotros sabíamos de Cristo y teníamos la esperanza de su gloria muchos siglos antes de su venida. Y no solamente teníamos nosotros una esperanza de su gloria, sino también todos los santos profetas que vivieron antes que nosotros. Jacob, Nefi y los profetas que vivieron antes que ellos tuvieron el privilegio de saber de Jesucristo siglos antes de que Él viniera, y pudieron profetizar y enseñaron a sus hijos que debían mirar con fe hacia ese día en que el Señor vendría con salvación en sus alas. Entonces, leeremos ahora en Alma 11 un poco más acerca del testimonio de esos profetas del libro de Mormón sobre Jesucristo y su misión redentora. 11 del 42 al 45 habla acerca de la resurrección. Dice, ahora bien hay una muerte que se llama la muerte temporal, y la muerte de Cristo desatará las ligaduras de esta muerte temporal, de modo que todos se levantarán de esta muerte. El espíritu y el cuerpo serán reunidos otra vez en su perfecta forma. Los miembros, así como las coyunturas, serán restaurados a su propia forma, tal como nos hallamos ahora. Y seremos llevados ante Dios conociendo tal como ahora conocemos, y tendremos un vivo recuerdo de toda nuestra culpa.
Pues bien, esta restauración vendrá sobre todos, tanto viejos como jóvenes, esclavos así como libres, varones así como mujeres, malvados así como justos. Y no se perderá ni un solo pelo de su cabeza, sino que todo será restablecido a su perfecta forma, o en el cuerpo, cual se encuentra ahora. Y serán llevados a comparecer ante el tribunal de Cristo el Hijo, y Dios el Padre, y el Santo Espíritu, que son un eterno Dios, para ser juzgados según sus obras, sean buenas o sean malas. Ahora bien, he aquí te he hablado concerniente a la muerte del cuerpo mortal, y también acerca de la resurrección del cuerpo mortal. Te digo que este cuerpo se levanta como un cuerpo inmortal, es decir, de la muerte. Si de la primera muerte a vida, de modo que no pueden morir ya más, sus espíritus se unirán a sus cuerpos para no ser separados nunca más, por lo que esta unión se torna espiritual e inmortal, para no volver a haber corrupción. Los profetas del libro de Mormón sabían de que a través de la expiación de Jesucristo seríamos librados de dos muertes. Primero, de la muerte física, y también de la muerte espiritual. La muerte física, porque ya la muerte no tendría poder sobre los seres humanos, porque luego de que Jesucristo venció la muerte a través de su resurrección, entonces ha hecho posible que todas las personas en la tierra, sin importar si son buenos o malos, tienen el privilegio de resucitar. Ahora, no todos podrán heredar el reino de los cielos, porque una cosa es resucitar y otra cosa es ser perdonado de todos nuestros pecados por motivo de que nos hemos arrepentido, y entonces merecer luego de ese día del juicio estar a la derecha del Señor recibiendo todas sus bendiciones. En 1 Corintios, el capítulo 15, el apóstol Pablo habla mucho acerca de la resurrección, y en el versículo 20 hasta el versículo 22 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego lo que son de Cristo en su venida. Entonces, el amor del Salvador es enorme. No hay manera que nosotros podamos medir su amor, su misericordia, su compasión por cada uno de nosotros, que no nos deja que nos quedemos eternamente siendo presos de las cadenas de la muerte, porque ya Él rompió esas cadenas. Y por motivo de que Él rompió esas cadenas, nos permite a todos nosotros también resucitar para no volver a morir más, con un cuerpo perfecto e inmortal. Algunas personas piensan que la expiación de Jesucristo ocurrió solamente en la cruz, que su sacrificio expiatorio se centra exclusivamente en el sufrimiento que Él tuvo en la cruz. Mas, sin embargo, la expiación de Jesucristo abarca mucho más que esto. El sufrimiento que Él tuvo en el jardín de Getsemaní, en donde fue acompañado de tres de sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan, y le pidió que le pudiesen mantener allí, que le vigilaran, que estuvieran despiertos. Y se arrodilló a orar y hasta pidió al Padre que si era posible pasara de él esa copa. Porque realmente su sufrimiento que le esperaba era un sufrimiento muy grande, más de lo que nosotros podemos comprender. Ya hemos leído en Doctrina y Convenios 19, cuando el Señor dice: cuán doloroso, no lo sabes. Cuán difícil es de soportar, no lo sabes. O sea, el Señor realmente sufrió por cada uno de nuestros pecados en una manera que no podemos comprender. Pero su dolor fue tan grande que dice en Lucas que su sudor era como grandes gotas de sangre. Y también la Doctrina y Convenios dice que sangró por cada poro. O sea, la presión que sintió físicamente y emocionalmente fue tan grande que sus vasos sanguíneos no pudieron soportar la gran presión de su sangre cuando sufría
por nuestros pecados. Esta semana se nos invita a que sea una semana de reflexión, que pensemos realmente cómo estamos nosotros delante del Salvador, qué estamos haciendo nosotros para que su sacrificio haya valido la pena. ¿Estamos realmente nosotros esforzándonos por ser verdaderos cristianos? ¿Estamos esforzándonos por obedecer sus mandamientos? ¿Nos arrepentimos constantemente cada vez que cometemos un pecado? ¿Somos humildes? ¿Procuramos aprender de Él a ser manso y humilde? ¿O estamos más enfocados en las cosas de este mundo? ¿Qué pensamos acerca de sus consejos, de las bienaventuranzas? ¿Qué pensamos acerca de sus parábolas? ¿Fueron escritas solamente para los judíos o son aplicables ahora también para nosotros? Les invito a que en esta semana podamos cantar himnos como Yo sé que vive mi Señor, creo en Cristo, Jesús es mi luz. Cada uno de estos tienen grandes enseñanzas y elevan nuestro espíritu. Es un tiempo para renovarnos, un tiempo para reconciliarnos con el Señor, sin importar qué camino hemos estado caminando, sin importar por qué senderos hayamos estado andando. El Señor nos espera con los brazos abiertos y nos dice: venid a mí los que estáis cargados y cansados, que yo los haré descansar. En Osías 3, versículo 7, seguimos aprendiendo sobre lo que los profetas del libro de Mormón decían sobre Jesucristo. Dice 3:7, y he aquí, sufrirá tentaciones y dolor en el cuerpo, hambre, sed y fatiga, aún más de lo que el hombre puede sufrir sin morir. Pues he aquí, la sangre le brotará de cada poro, tan grande será su angustia por la iniquidad y abominaciones de su pueblo. En este simple versículo define mucho sufrimiento, tentaciones y dolor en el cuerpo, hambre, sed y fatiga. Si usted cree que usted ha sufrido mucho, si usted cree que usted ha tenido mucho dolor, si usted cree que usted ha tenido muchas pruebas y muchas dificultades, el Señor ha sufrido más que todo esto. Regresaré a la ciudad para darlo a saber. Ven con nosotros.
Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Señor, si tú has llevado su cuerpo, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. María, Raboni, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. A veces pensamos que nuestros dolores y nuestros problemas son más grandes que los de cualquiera que haya existido sobre la tierra. Pero el Señor realmente padeció por nuestros pecados, sufrió en cuerpo y en el espíritu para poder comprender nuestros dolores, para poder comprender nuestras debilidades y enfermedades, para poder aconsejarnos con propiedad y también para ser un ejemplo de perseverancia, de humildad, de persistencia. Dice que estos profetas también sabían en el libro de Mormón lo que ocurriría con la sangre que brotaría de cada pueblo. El versículo 10 sigue hablando que luego de que fuera azotado y crucificado, al tercer día iba a resucitar y se va a presentar entonces como juez ante el mundo. Y el versículo 11, pues he aquí, y también su sangre expía los pecados de aquellos que han caído por la transgresión de Adán, que han muerto sin saber la voluntad de Dios concerniente a ellos, o que han pecado por ignorancia. Este pecado original, como se le llama en el mundo cristiano, este pecado que se hereda por la transgresión de nuestros primeros padres, Adán y Eva, es limpiado por medio de la expiación de Jesucristo. Ahora, hay personas que no obstante a ese sacrificio expiatorio de Jesucristo, continúan rebelándose contra Dios. Y el versículo 12 dice más, hay de aquel que sabe que se está rebelando contra Dios, porque a ninguno de ellos viene la salvación, sino por medio del arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, continuamos leyendo en Almas 7, de versículo 11 al versículo 13, acerca de la expiación de Jesucristo. Dice, y esta parte quiero que le prestemos mucha atención, para ver, y con esto ya hemos hablado anteriormente sobre este tema, de que la expiación de Jesucristo no solamente nos libra y nos limpia de nuestros pecados, sino que también el Señor tomó sobre sí las cargas de nuestras aflicciones, nuestras enfermedades y de nuestras debilidades. Dice, y Él saldrá, el versículo 11 del capítulo 7, sufriendo dolores, aflicciones y tentaciones de todas clases. Y esto para que se cumpla la palabra que dice, tomará sobre sí los dolores y las enfermedades de su pueblo. Tomará sobre sí los dolores y las enfermedades de su pueblo. Y tomará sobre sí la muerte, para soltar las ligaduras de la muerte que sujetan a su pueblo. Y sus debilidades tomará Él sobre sí. Sabemos en el versículo 11 que dice que tomará sobre sí los dolores y las enfermedades. Pero ahora en el versículo 12 añade que tomará sobre sí las debilidades. Y esta parte es tan interesante. ¿Cuáles son tus debilidades? Yo sé cuáles son mis debilidades, con las que tengo que luchar constantemente para que se conviertan eventualmente en fortaleza. Todos tenemos puntos débiles que tenemos que fortalecer. En Éter 12:27, este versículo tan conocido por los miembros de la iglesia, el Señor dice, doy a los hombres debilidad para que sean humildes. Y en medio de la debilidad realmente se nos obliga a humillarnos. Y si somos humildes, entonces podemos buscar al Señor y ahí Él va a compensarnos con su amor y su divina gracia para que las debilidades se conviertan en fortaleza. Pero ahí es donde Él toma sobre sí
nuestras debilidades. Cuando Él nos convierte fuertes en esos puntos que éramos débiles. Yo tengo un testimonio de que si ponemos delante del altar nuestras debilidades, nuestras flaquezas, nuestras dudas, nuestras enfermedades, el Señor las tomará sobre sí y hará que nuestra carga sea más ligera y que seamos fuertes en medio de la debilidad. Dice que Él tomará sobre sí las debilidades nuestras para que sus entrañas sean llenas de misericordia según la carne, a fin de que según la carne sepan cómo socorrer a lo de su pueblo, de acuerdo con las debilidades de ellos. O sea que el Señor, para poder entendernos, entender todos nuestros dolores, nuestras incomodidades, Él las padeció para no ser solamente un juez o un intermediario pasivo que ve desde lejos como si fuera un fanático viendo el juego, sino que realmente Él la sufrió también para poder con toda propiedad mostrar empatía, mostrar compasión y amor por nosotros cuando estemos sufriendo. Y cuando paguemos el precio de la fe, del ayuno, de la oración, de la humildad, entonces Él vendrá a socorrernos para que sigamos caminando hasta el día que Él decida quitar de nosotros esas debilidades, esos dolores, esas enfermedades, ya sea por un milagro que nos permita otra vez estar sanos, o ya sea porque su voluntad sea que terminemos hasta allí nuestra existencia probatoria en esta tierra. En el capítulo 2 de Hebreos, en el versículo 18, dice: pues en cuanto Él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. También en el capítulo 4, versículo 15, dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, el Señor sabe cómo socorrernos, porque Él ha pasado por pruebas como las nuestras, por tentaciones, por dificultades y dolores como lo que nosotros hemos padecido, y Él sabe realmente por lo que estamos pasando, y no solamente puede imaginárselo, sino que Él sabe realmente, conoce nuestros dolores y sabe las razones por las cuales Él permite que podamos sufrir. Ok, ahora volvemos a Mosías, capítulo 5, a donde el rey Benjamín, luego de haber reunido al pueblo y haberle compartido ese sermón tan potente, él deseó saber entre ellos, saber si creían el mensaje que él le había predicado. En el versículo 2 ellos dicen: sí creemos todas las palabras que nos has hablado, y además sabemos de su certeza y verdad por el Espíritu del Señor Omnipotente, el cual ha efectuado un potente cambio en nosotros, o sea, en nuestros corazones, por lo que ya no tenemos más disposición a obrar mal, sino a hacer lo bueno continuamente. Entonces en el versículo 2 muestra el cambio tan profundo que hubo en el corazón del pueblo de rey Benjamín cuando decidieron que el Señor sea el que predominara en sus vidas. Al abrir las puertas de su corazón al Señor, fueron transformados de manera que nacieron de nuevo. También eso le pasó a Alma hijo y a los hijos de rey Mosías, que por igual también al centrar su mente, su atención y su corazón en este Jesucristo y permitir que su sangre expiatoria limpiara sus pecados, fueron transformados a grado de que se convirtieron en hombres nuevos. ¿Cómo tú estás siendo transformado por el Señor? ¿Cómo va tu testimonio acerca de Jesucristo? ¿Estás tú permitiendo que Él efectúe los cambios dentro de ti? ¿Está Él ganando la batalla en tu mente y en tu corazón contra las cosas del mundo? Un día, usted y yo estaremos delante del Señor y seremos juzgados
no por nuestro conocimiento, no por lo que hemos estudiado, no por lo mucho que hemos visto en este mundo, no por las series, no por lo que vimos en internet, no por lo mucho que sabemos de deporte, sino que seremos juzgados por la obediencia que tuvimos a los mandamientos, a las leyes y ordenanzas del Evangelio restaurado de Jesucristo. Y allí entonces no tendremos excusa, porque veremos todos nuestros hechos y seremos juzgados. El Señor intercederá por nosotros, pero será en base a nuestro comportamiento humilde, al tener un espíritu y un corazón contrito y arrepentido. Entonces el Señor, por medio de su expiación, compensará lo que nos falta para poder merecer entrar en el reino celestial con nuestro Padre. Pero todos aquellos de nosotros que no podamos estar con la frente en alto, que no podamos mostrarnos que realmente estamos limpios delante de Él, nos será muy difícil realmente entrar. Ya hemos leído en el libro de Mormón que Él es el guardián de la puerta y que allí Él no usa sirviente, porque es a través de Él la única manera como podemos llegar al Padre. Felipe le decía al Señor, Señor, muéstranos al Padre. Y el Señor le dice, tanto tiempo ando con vosotros. Le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Solamente a través de Jesucristo, usted y yo podemos llegar hacia el reino celestial, porque ese es el plan de salvación. El plan de salvación consiste en esto, que este Jesucristo, el Hijo de Dios, vino aquí a la tierra para salvarnos de nuestros pecados, para tomar sobre sí todos nuestros pecados, si nos arrepentimos. Y no una vez, sino todas las veces que sea necesario. Cada vez que cometamos algún error, algún pecado, nos arrodillamos y de todo corazón le pedimos al Señor que nos perdone y establecemos en nuestra mente y en nuestro corazón la meta de no volver a cometer esos pecados. Y el Señor entonces va a compensarnos, porque somos débiles, en algún momento caeremos y otra vez volveremos a donde el Señor a pedir perdón, pero Él en su infinita misericordia y por su divina gracia va a compensar lo que nos falta y nos perdonará. Pero tendrá mucho que ver con la profundidad de nuestro arrepentimiento. No podemos esperar con una pequeña una venda, cubrir una herida muy grande. Nuestro arrepentimiento debe ser tan profundo como nuestros pecados. No es solamente decir, Señor, perdóname, Señor, discúlpame. No, tenemos que caminar el camino, los pasos propios del arrepentimiento que tienen que ver con reconocer el pecado, con sentir pesar, con confesar ese pecado y buscar la manera de restituir lo que hemos hecho mal y luego no volver a cometer el pecado. Y allí entonces es que viene el perdón de nuestros pecados. Ahí podemos sentir esa paz dentro de nosotros. Y muchas personas han caminado este camino o dicen que no han caminado y sienten que el Señor no le ha perdonado. Tienen todavía como esto en su corazón. Algunos de nuestros pecados va a requerir que vayamos donde un juez de Israel, donde un obispo, para confesarnos con él, para decirle lo que hemos hecho. No porque Él tiene facultad para perdonar, sino que Él puede ayudarnos, de acuerdo con sus llaves, a caminar el camino que finalmente nos llevará a ser limpios completamente y ser perdonados. Y este juez de Israel ha sido llamado para esto. Y a veces hemos tenido casos de hermanos que no quieren ir donde el obispo, le da apuro, le da vergüenza reconocer delante del obispo que sus pecados y sus faltas han ofendido al Señor y a su iglesia. Pero eso es parte de la prueba. Eso es parte de la prueba, porque intentar hacerlo solo es todavía más cuesta arriba. Mi experiencia me ha demostrado que hay personas que han durado años intentando ellos mismos, por cuenta propia, encontrar el perdón del Señor. En realidad sí, el Señor está dispuesto a perdonar. Sus brazos están abiertos y extendidos para perdonar a todo el mundo. Pero tenemos que pensar que Él ha puesto a estos jueces de Israel, a nuestros obispos, para que, siguiendo este espíritu de discernimiento que se le ha investido a ellos, ayudarnos, a llevarnos de la mano
a ese sendero que nos llevará finalmente a ser limpios nuevamente y tener todos los privilegios que una persona digna dentro de la iglesia puede disfrutar. Yo sé que Jesucristo vive. Para mí es maravilloso solamente pensar que un día tendré la oportunidad de verle cara a cara, y será realmente una experiencia la mejor de toda mi existencia. Y espero poder decirle: Señor, hice todo lo que pude, me esforcé, cometí muchos errores, me levanté, pedí perdón y procuré no volver a caer en los mismos pecados. Señor, estoy aquí, siendo lo más limpio que he podido según mis debilidades y mis limitaciones. Y yo sé que ese día Él me va a abrazar y me va a dar la bienvenida y me va a decir: bien hecho, siervo, bueno y fiel. Y sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el reposo de tu Señor. Porque en realidad no es mucho sobre lo que estamos siendo fieles. No pensemos que nosotros tenemos una gran gloria, porque es lo que estamos viviendo y nuestros desafíos pueden parecer muy grandes, pero es poco. Pero tenemos que hacer lo más que podamos para que el Señor entonces compense lo que nos falte. Que podamos en estos días y cada día de nuestras vidas meditar más acerca de Jesucristo, nuestra dependencia de Él y el potencial que tenemos de ver milagros en nuestras vidas si lo ponemos a Él como el centro de nuestra adoración, como el centro de nuestra existencia. Si cantamos los himnos que hablan de Él, si pensamos constantemente en Él, si le oramos todo el día, si lo incluimos en nuestras conversaciones, si lo ponemos como el centro de nuestro hogar, el centro de nuestra adoración en la iglesia, entonces nuestras vidas van a cambiar, así como cambió la vida del pueblo de rey Benjamín en Mosías capítulo 5 versículo 2. Fueron cambiados completamente, a grado que podían hasta profetizar. Yo espero con ansias ese gran día en donde pueda verme con Él, pero entiendo de que este desafío que tenemos día a día, minuto a minuto, de mantenernos enfocados en las cosas de la eternidad, es lo que el Señor espera que hagamos en este tiempo. Yo sé que esa es su iglesia verdadera y sé que su amor por nosotros es verdadero y lo podemos sentir en nuestras vidas. Y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén.